Gloria al Señor. Vamos a esperar a ver si algunos hermanos pueden estarse contactando, conectándose también con nosotros ya. Vamos a hablar un poquito sobre esta profecía tan importante, internacional, de lo que se conoce y se habla mucho sobre el globalismo. A ver si que vamos a ver si algunos hermanos, antes de poder empezar a dar a conocer, Dios les bendiga, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Salude, un abrazo, bendiciones. Les saluda su servidor, el pastor evangelista Elvis Rojas Díaz. A ver, ahí acomodé la cámara un poquito bastante bien, no sé si se escuchará bien, no sé si estaremos saliendo bastante bien, se estará escuchando bien. Estamos con nuestro Facebook, página figura pública, pastor evangelista Elvis Rojas Díaz, pastor evangelista Elvis Rojas Díaz. Estamos en este tema muy importante sobre lo que es el globalismo. Hay una profecía que está revelada en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahí nuestro hermano Michael nos dice si se escucha y se ve bien. Bendiciones. Qué bueno, eso es importante, que nosotros queremos llegar muy bien con un buen audio, con una buena imagen para estos temas que son tan relevantes, tan importantes. La verdad, las cosas que, bueno, seguimos ahí para que los hermanos nos ayuden. Solo vamos a estar unos 15 minutitos, que Dios nos permita poder dar esta reflexión bíblica, este tema escritural, esta profecía, de lo que habla el apóstol Pablo, la manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo habló en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y quiero más o menos conocer y dar a conocer este texto bíblico, donde realmente se puede mencionar mucho. Hubieron 4 imperios en el mundo, serán 5 imperios que tendrán mucha relevancia dentro de la profecía bíblica. Daniel lo vivió en medio del cautiverio de los judíos en Babilonia 70 años. Desde ahí se empieza a escribir una historia para el pueblo de Israel. Y Jesús nace en un contexto bajo el imperio romano, bajo la cultura greco-romana. A ver si hablamos un poquito de esto. Voy a hablar segunda Tesalonicense capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice así la Biblia: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la poderosa palabra del Señor. Bien, meditaba yo en esto. Lo primero que uno debe entender, cómo el globalismo hoy día va a tomar un protagonismo bien elemental, bien profundo, que apenas en algunas iglesias, algunos pastores, algunos ministerios que nos estén enseñando, predicando, anunciando, hablando sobre estos temas tan relevantes, sobre todo dentro de esta línea de tiempo, de esta profecía bíblica, el globalismo. Lo primero que quiero conocer o dar a entender lo que es o lo que fue el Imperio Romano en los tiempos bíblicos. El Imperio Romano se dice que fue la potencia militar y la política que dominó el mundo mediterráneo desde el año 27 antes de Cristo, se cree, hasta el año 476 después de Cristo. O sea, cuando Cristo nace bajo este contexto, bajo esta cultura, estas modas, estas tradiciones del Imperio Romano. Cuando Jesús nació, el Imperio Romano tenía dominio sobre el territorio comprendido entre el Océano Atlántico y el río Éufrates. Y se dice que desde la Bretaña en el norte hasta el desierto de Shara en el sur, los romanos conquistaron Cartago, Grecia, el norte de Europa, España, Francia y parte de Alemania. Conquistaron África del norte
y el Medio Oriente completo y la mayoría de los países del Mediterráneo, estableciendo así uno de los más grandes y poderosos imperios del mundo, como fue el Imperio Romano. Hacia el año 20 antes de Cristo, la mayor parte de los países alrededor del Mediterráneo formaban parte de este imperio. Fíjese lo trascendente, lo profundo y lo terrible que fue este imperio. Bueno, ¿dónde nace más o menos sobre estas profecías? Los romanos cumplieron cabalmente todo lo que había sido profetizado por el profeta Daniel. Por eso que las terribles guerras romanas subyugaron todos los pueblos del Mediterráneo. También por medio de las armas, como por ejemplo el poder de conquista que tenía el Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano podemos mencionar la batalla de Julio César, donde dominaron 800 poblaciones, 300 pueblos y dieron muerte aproximadamente a 1 millón de personas. Fíjese usted lo trascendental que fue el Imperio Romano y cómo tuvo Jesús, en este contexto, Jesús tuvo un desarrollo, un crecimiento, una fuerza ungida que tenía que tener para enfrentar todo este señorío, todo este poder que tenía los romanos y todo lo que aterrorizaba el mundo mediterráneo a través del Imperio Romano. Ahora, se cree, también se dice, según la historia, estos son datos históricos, que Jerusalén cayó en el poder de los romanos en el año 63 a.C., antes de constituirse el imperio en sí. Y fue gobernado por el rey Herodes a partir del año 37 a.C. y hasta poco después del nacimiento de Jesús. Desde el año 6 después de Cristo, la provincia judea pasó a ser controlada directamente por procuradores romanos. Eso es lo que dice la historia. Ahora, ¿por qué este imperio fue tan fuerte, fue tan conquistador? Bueno, porque ellos tenían un aspecto político y administrativo, y el gobierno romano mostró ser una de las organizaciones más eficientes del mundo. Claro que sí. Porque en el mundo contemporáneo, trayendo consigo una era de paz, de prosperidad para los romanos y pocas veces igualada, y por eso que se dice que la grandeza de este imperio se debió esencialmente al sistema de gobierno sólidamente organizado y particularmente con la instauración del régimen imperial. O sea, decir, estos tipos, cuando comenzó el florecimiento máximo de la vida, si se puede decir, de la vida literaria y artística de los romanos, debemos tener presente que el imperio se sustentó en 3 pilares sociales. ¿Cuáles fueron sus 3 pilares sociales? Por ejemplo, uno de los pilares sociales que tenía este imperio fue el ejército bien disciplinado, organizado y preparado. Ellos realmente hablaban mucho, enseñaban mucho sobre la disciplina. Eso los llevó a ser un imperio muy organizado y eso los llevó a tener un imperio muy preparado. También el provinciano que con su trabajo, con su comercio y su producción enriqueció al imperio. Ese fue otro factor segundo muy importante. Y tercero, la fuerza de trabajo constituida generalmente por los esclavos. Bueno, todo esto tiene que ver que el cristianismo se difundió en la población romana, principalmente en las clases sociales más oprimidas. Por eso que el Señor vino, predicó, anunció, llamó y se expandió el cristianismo dominacional, imperial, en ese contexto de la época. Cuando yo veo todo esto y traslado todo esto a los tiempos actuales, de lo que se pretende hacer en temas de políticas internacionales, permítame hacer un resumen actual. El mundo ha estado dominado por 4 grandes imperios globalizados. Se conoció como Babilonia, como Persia, se conoció como Grecia y Roma. Ahora, estos 4 imperios
desde el Imperio Romano, ninguna entidad política ha dominado el mundo. Pero se acerca un quinto imperio, que es el Imperio Romano, que será un imperio revivido y se conocerá como el Imperio del Anticristo. En su momento de pánico será mundial. Se pondrá en la cima de la humanidad y se establecerá un gobierno mundial único, que será único. Y también el mundo estará bajo las garras de 7 años de tribulación. Eso lo dice la profecía bíblica. Y cerca del fin de este imperio de angustia, los ejércitos del mundo marcharán contra la nación de Israel para destruirla para siempre. Esto es lo que dice la profecía, esto es lo que dice la historia bíblica, esto es lo que está revelado en las grandes enseñanzas de la Biblia. La Biblia dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. De aquí llevo yo lo que hemos estado leyendo, tomando texto de base. Solo que hay que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, dice la profecía, se manifestará aquel inicuo, aquel el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta profecía está escrita y revelada aquí, ¿no es cierto?, en las páginas de la Biblia, en 2 Tesalonicenses capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 al versículo 8. Ahora, entendamos un poquito este concepto bien profesional, lo que hay que saber sobre la combinación de la historia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es lo que a menudo nos referimos como el milenio, que está basado en la enseñanza de Apocalipsis 20, que dice que el reinado terrenal de Cristo durará 1000 años. Durante este tiempo, el Señor cumplirá todas las promesas que hizo en la Escritura con respecto al pueblo de Israel y el futuro final de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, todo el mundo verá la globalización en su máxima expresión. No bajo Nimrod, no bajo Nabucodonosor, no bajo Grecia, no bajo Persia, Roma o el anticristo, sino bajo el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo será el personaje elemental de la vida en el milenio. ¿Cómo será el mundo durante estos días? El Señor ha llamado su palabra con información, la ha dejado escrita, la ha dejado revelada. Y este reinado de Cristo de 1000 años utilizará una extraordinaria cantidad de tinta bíblica. Le resumiré algunos puntos. Por ejemplo, gloria al Señor, se dice que durante el reinado mundial venidero de Cristo, Jerusalén, la Biblia dice, la profecía dice, será la capital de la tierra, Jerusalén. Y personas de todas las naciones vendrán regularmente a visitarla, a aprender y a adorar. Eso está escrito en Isaías capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. El templo milenario de Jerusalén, la Biblia dice, será el edificio más hermoso de la tierra. Vea usted Ezequiel capítulo 40. Y estará lleno de la gloria del Señor. Vea el capítulo 43. Se dice que habrá un río profundo y poderoso fluirá debajo del templo y convertirá el desierto en un paraíso y el mar muerto en un lago viviente. Eso está revelado en Zacarías capítulo 14, versículo 8, y lea Ezequiel capítulo 47. Se dice que los árboles frutales crecerán ambos al lado del río y darán frutos frescos de todos los meses. O sea, es decir, que será extraordinaria la vida en el milenio. Ezequiel capítulo 47, versículo 2. Aunque a pesar del mundo hoy día entero está esperando un quinto gobierno, un resurgimiento del imperio romano que resurgirá en los últimos tiempos de la historia mundial, pero la Biblia a nosotros nos da una esperanza. Es el milenio, el estado eterno del Mesías, 1000 años de gobierno. Se dice también que durante este precioso momento, el Señor Jesús será el máximo diplomático internacional y negociará tratado de paz entre las naciones rivales, porque Isaías capítulo 2, versículo 4 dice, traerá paz a la tierra y cesarán las guerras. O sea, es decir, que también habrán conflictos en el milenio que quieran faltar al orden, al gobierno, y la maldad del hombre que siempre estará en el corazón, querrá echar a perder el gobierno reinado milenial de Cristo.
Pero entendamos esto. Ocupará el antiguo trono de su antepasado, David. Eso lo dice Lucas capítulo 1, versículo 32 al versículo 33. Por eso que la población de la tierra viajará a Jerusalén con regularidad para adorar al rey y guardar las fiestas de Israel. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Se cree que también en el milenio la agricultura de la tierra habrá mejorado, tanto que los sembradores alcanzarán los segadores. O sea, es decir, el grano y las uvas crecerán tan rápido que apenas podrán, dice la Biblia, cosecharse. Ambos capítulo 9, versículo 13. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto que está pasando, amados, con el globalismo, todas las intenciones de la ONU, de las Naciones Unidas, y todos estos políticos inescrupulosos, corruptos, malos, malvados, enemigos de la fe, enemigos del cristianismo, enemigos de la Biblia, enemigos del Dios eterno, enemigos del Dios todopoderoso. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 20 que un día los ricos y pobres, los mandatarios, los gobernadores, los reyes, todos se tendrán que parar ante el gran juicio del trono blanco. Y ahí será el rendimiento de cuenta de todo lo impío de todos los tiempos y de todas las edades y de todas las épocas, y todos aquellos que no se hallaren inscritos, nombrados en el libro de la vida del Cordero, van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, la esperanza de vida competirá con la esperanza de vida de los días antes del diluvio, cuando la gente vivía hasta los cientos de años. También la naturaleza se transformará para que los lobos y los corderos pasten uno al lado del otro, al igual que los leones y las vacas. ¿Cuántos de alabanzas ascenderán desde los confines de la tierra? Y la alegría cubrirá el mundo. O sea, el milenio será uno de los imperios más trascendentales, más ungidos, más poderosos. La iglesia del Señor, la novia de Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, los que han sufrido en alguna parte de su vida, de la historia, mientras estuvieron en este mundo pecador, en este mundo impío, en este mundo lejos de Dios, este mundo que ha perdido cada vez más la espiritualidad, este mundo que cada vez se hace más esclavo de los inescrupulosos, de los que gobiernan, de los que tienen el dominio, el poder, el control, los amos del mundo, los actores de cine que gobiernan países, naciones, continentes, ciudades, regiones enteras con su poderío, que son los magnates, que son los amos del mundo que les llamo yo. Todos ellos un día nacen en un cuerpo humano tal como el que tenemos nosotros, nacen en pecado, nacen en maldad, se desarrollan en la vida. El diablo, el mundo le da placer, le da riqueza, le da bienes, le da reconocimiento, le da aplauso, le da un gran poder adquisitivo. Pueden dominar sistemas, gobiernos, pueden pactar. En ellos tienen el poder para dar paz, dar tranquilidad, dar felicidad. Pero hay un imperio más grande que surgirá a través del globalismo mundial, que es el imperio romano reavivado o revivido. Pero ninguno de sus imperios, los dije, y se lo voy a volver a nombrar, ningún imperio como que han sido globalizados como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y desde el Imperio Romano, ninguna entidad política ha dominado el mundo, pero sí lo hará Jesucristo a través del milenio. Amén. A través del milenio el Señor nos dará grandes promesas, y ahí seremos reyes, profetas y sacerdotes. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quería tocar esta pequeña reflexión. Que el Señor me los guarde, me los bendiga de una manera especial. Mi hermano Luchito, qué bueno, mi hermano Luis Alberto, un abrazo, hijo, Dios me lo bendiga, siempre acordándonos de ustedes. Dios le bendiga grandemente, mi pastor Elvis, buena enseñanza, mi pastor. Cristo está a las puertas, me bendice con su palabra poderosa, amén. Pues esa es la fe y la gran esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Nuestro hermano Andresito dice, es maravilloso el panorama para los que vivamos en el milenio. Al menos hay 22 condiciones extraordinarias que caracterizan ese periodo de 1000 años. Claro que sí, la profecía bíblica, mi hermano Israel también nos deja un saludo, será extraordinaria. Nosotros nos estamos preparando después
de todo lo que está viviendo el mundo, la sociedad, el sistema, nosotros preparando poderosamente para poder esperar la trasladación, el rapto, la venida del Señor. Los tiempos son caóticos, son difíciles, pero nosotros, más que pronunciar el gobierno del anticristo, exaltar el gobierno del anticristo, nosotros, después que Cristo nos arrebate, esperamos un acontecimiento extraordinario, ungido, poderoso, que será el gobierno de Cristo para estar en Jerusalén, en la capital centrada del milenio. Un abrazo, Dios me los bendiga, y que el Cristo de la gloria pueda seguir bendiciendo nuestra vida. Un abrazo, chao, bendiciones. Quería hacer esta pequeña reflexión. Bendiciones, amén.